la presentación, por supuesto, ustedes la van a tener allí. Eso es lo importante en este momento. Y ya la presentación la tienen allí en el grupo. Bueno, lo importante aquí es que podamos acordar, ¿verdad?, que el objetivo fundamental en el caso de este seminario es evaluar propositivamente la identidad educativa de la región latinoamericana y caribeña. Eso es fundamental. Promoviendo un enfoque crítico y reflexivo que permita enfrentar, en este caso, o entender las particularidades culturales, sociales y políticas, que es en definitiva las dimensiones que nos van a dar una visión de cómo está la educación y cómo ha venido el proceso de la educación, en este caso en América Latina y el Caribe. Por supuesto, ¿qué es lo que requerimos de este postdoctorado? Promover un enfoque crítico y reflexivo que permita entender esas particularidades que podemos denominar culturales, sociales, políticas, ambientales, que influyen en el proceso educativo y que ustedes como yo conocemos, que han estado permanentemente en este proceso, así como fomentar el trabajo colaborativo, que también es fundamental entre ustedes como participantes, que reúnen una propuesta de acciones que favorezcan el contenido teórico práctico mediado por la investigación, que es en sí el propósito final de este postdoctorado. Como venía conversando hace un rato con el doctor Calixto y el doctor Lepe, en relación a cuál es el valor que tiene este postdoctorado, pero además de eso, otros valores agregados de los cuales estábamos conversando y conversaremos luego. Este postdoctorado, en este caso, tiene 4 actividades fundamentales. Estamos iniciando hoy con la primera actividad, que es la conferencia central. En esta conferencia central vamos a hablar un poco de lo que es esa educación latinoamericana y cómo sería la reivindicación, cuáles son los retos que tenemos, cuáles son las limitaciones y hacia dónde debería ir la educación en América Latina y el Caribe. Pero además de eso, tenemos también luego, que es nuestra segunda actividad, el taller. En este taller yo les traje una propuesta que ustedes podrán revisar al final y acordar generadoras que he elaborado para ustedes. Ese taller, su objetivo es facilitar un espacio de discusión crítica sobre los temas y conceptos abordados en esta conferencia que vamos a trabajar hoy, promoviendo, por supuesto, el intercambio de perspectivas conducentes a clarificar los posibles aportes y proposiciones de este postdoctorado en diferentes salidas aceptadas por el programa, que es lo que hemos planteado. Además de ello, nosotros tenemos allí referencias bibliográficas que apoyan el trabajo que estamos realizando y que vamos a desarrollar de aquí en adelante, y por supuesto esa es una de las sugerencias de la guía en relación a la planificación de este seminario. Y allí están algunas referencias como otras que yo también les voy a facilitar. Eso es referente al taller del debate. Luego, en la actividad número 3, señala que vamos a tener una consulta y por supuesto la resolución de algunas dudas. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Es brindar un espacio para resolver dudas sobre los contenidos tratados en la guía de estudio y preparar a los participantes para la exposición final, que ya ustedes saben que nos corresponde en la 4ª semana. Además de esto, de algunas dudas, de algunas experiencias, de algunas propuestas que podamos tener en relación a lo que significa la educación en Latinoamérica y en el Caribe, sobre todo en estos momentos de tantos cambios social, cambio educativo, en el cual estamos inmersos absolutamente todos. Finalmente vamos a tener la exposición final, que su objetivo es presentar los resultados del trabajo colaborativo realizado durante el seminario, promoviendo, por supuesto, una síntesis crítica y reflexiva de los aprendizajes. Conversaba hace un rato con el doctor Calixto y le decía que justamente lo que tiene que ver con esa presentación de lo que tiene que ver con los aspectos de este postdoctorado siguen siendo la ruta que ustedes iniciaron en diciembre, que estábamos chequeando por allí cuál era ese título, esa intencionalidad investigativa que tenía el doctor y que ha sufrido algunos cambios, por supuesto, porque eso es parte del mismo proceso de investigación desde que iniciamos el primer seminario hasta este seminario que estamos ahora en mayo.
Entonces allí tiene que ver justamente con la participación de ustedes en cuanto a lo que son las lecturas, los debates que podríamos tener y fomentar desde el punto de vista de esa base que es el trabajo colaborativo en cuanto a discutir algunas preguntas, en hacer algunas reflexiones, en presentar algunos aportes. Finalmente, esa sección 4, que sería el cuarto sábado que nos vamos a encontrar, es presentar los resultados del trabajo colaborativo realizado durante el seminario. Es decir, lo que vamos a desarrollar en este seminario justamente abona al trabajo final que vamos a presentar como resultado de este postdoctorado y señala una exposición final en formato de panel o binario, tal como lo señala la guía, y dice que puede ser presentaciones orales, un video debate, la presentación de productos interactivos o modelos de propuestas de transferencia tecnológica aplicadas a contextos educativos específicos, y para ello también contamos con suficiente material de apoyo teórico que nos soporta las ideas que nosotros tenemos o las propuestas que queremos desarrollar. No sé si hay alguna pregunta en relación al plan analítico de este seminario, si tenemos claro cuál es la ruta que vamos a seguir en relación a la conferencia central, luego el taller de debate, las consultas y resolución de dudas y finalmente la exposición. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenido. Entonces, si hay alguna pregunta en relación a los planteamientos que estamos realizando o alguna duda, cualquier cosa, estamos atentos. Buenas tardes, Yamili, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Estamos viendo un poco pequeña la presentación, pero ya la tienen en el grupo y la idea no es que ustedes puedan leer, sino a raíz de lo que puedan escuchar y de algunos apuntes que puedan realizar, entonces iniciamos al final el debate. ¿Les parece? Si no tenemos preguntas, entonces vamos a continuar. Les señalaba en este caso que nos corresponde desarrollar lo referente a la educación latinoamericana y la reivindicación de la educación educativa regional. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo expresamente a lo que es Latinoamérica y el Caribe, de allí que sea preciso en este caso señalar que la educación en América Latina ha transitado por un proceso complejo y multifacético del cual nosotros conocemos, sabemos y hemos tenido experiencia en este campo. ¿Por qué? Porque además de eso, este proceso ha tenido que ver con la influencia de algunos factores o dimensiones que habíamos mencionado al inicio, que tienen que ver con esos factores, en este caso históricos, sociales, ambientales, políticos, económicos, que podríamos decir, incluso dentro de los sociales podemos incluir lo que tiene que ver con la salud, del cual ya tenemos alguna experiencia del 2019 y 2020, que vamos a conversar más adelante. De allí que esta época, esto comienza desde la época precolombina, lo que vamos a trabajar hasta la actualidad, y por supuesto la educación ha progresado significativamente, eso lo hemos visto, y ha reflejado por supuesto las transiciones de las sociedades tradicionales a lo que estamos llamando una sociedad postmoderna. Y le decía también, hace un momento conversábamos de que nosotros estamos enfocados en lo que es la ciencia abierta, con lo que estamos trabajando actualmente, y eso es fundamental ver cuál ha sido el proceso, no solamente desde el punto de vista de lo que es la educación, sino desde el punto de vista de la investigación. Y por supuesto, vamos a destacar algunos periodos más relevantes y las aportaciones diversas por diversos autores que han estudiado esta temática. Entonces vamos a revisar aquí la presentación para trabajar con, ahora sí están viendo aquí. Y va a seguir saliendo así pequeña, pero vamos a ir colocando cada uno allí para que me lleven entonces la secuencia de lo que es esta presentación.
Entonces iniciamos, fíjense por allí, qué interesante es este tema, porque comienza a hablar de la época precolombina y colonial en relación a lo que fueron los aztecas, los mayas y los incas, que desarrollaron sistemas educativos avanzados. ¿Y por qué decimos eso? Porque además de que los colonizadores españoles y portugueses, la educación experimentó esa transformación, porque estos sistemas estaban estrechamente vinculados con lo que es la relación y la administración del Estado, además de que los mayas, por ejemplo, tenían un complejo sistema de escritura y de matemáticas que lo está señalando algunos de los autores que quizás ustedes no tienen por allí, pero lo podemos también consultar, que es COE 2011, y además de ello los incas desarrollaron un sistema educativo que incluía la formación de la agricultura, la administración y la religión, para que entonces de esa época precolombina y colonial que lo señala González en el 2007. Pero además de eso, cuando llegaron los colonizadores españoles y portugueses, la educación en América Latina experimentó una transformación totalmente radical. En este caso, fíjense qué importante es revisar todo ello. En este caso, la Iglesia Católica jugó un papel preponderante en la educación y estableció numerosas escuelas y universidades. Esto lo plantea Blandín en 1991 y por supuesto estas escuelas coloniales se centraban en la instrucción religiosa en ese primer momento y la enseñanza del idioma español y por supuesto lo que es la promoción de los valores religiosos y cristianos que en ese momento tenían mayor fortaleza o se discutían y se presentaban más en lo que podríamos llamar lo que era la educación o sistema educativo. Seguidamente, conversando en relación a lo que es el siglo XIX, independencia, y durante este tiempo la educación se convirtió en un instrumento clave para la construcción de nuevas naciones. Autorizamiento por allá en el año 1868 abogaba la educación pública y laica como medio para modernizar y civilizar a la sociedad. Quiere decir que ya había un interés por la formación, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino en el aspecto social de lo que llamamos en este momento los ciudadanos de un país o de una nación. Y allí en el siglo XIX en América Latina se buscaba también fomentar lo que es la alfabetización y la formación de ciudadanos capaces de contribuir en el desarrollo de la nación. En países, por ejemplo, y quizás que viene desde allí, cuando nosotros estamos buscando quizás en el siglo XXI, año 2025, algunos de los estándares de lo que es la investigación y la educación, en algunos países vamos a revisar esto, que tiene que ver con que se comenzó en Argentina, Chile y México, estamos hablando desde ese siglo XIX, la implementación de reformas educativas que incluían la creación de escuelas para la formación de los maestros, tal como lo señala el IBES en el 2004. Ya ahí el interés era para la formación de quienes iban a formar justamente a las personas en lo que a ellos les interesaba allí, que estaban fundamentalmente en la modernización y civilización de lo que era la sociedad en aquel momento, y por eso se dice que en esta independencia, llamada época de independencia en el siglo XIX, fue un giro que se logró en el campo educativo. Además de ello, si vamos al siglo XX, planteamos que aquí se desarrollan reformas educativas en lo que es la región, cuando hablamos de América Latina. Allí hubo la Revolución Mexicana, estamos hablando de 1920, que marcó el comienzo de una nueva era en la educación por la implementación de políticas que provenían de una educación rural y de una educación para como lo señala Raggi en 1999. Seguidamente, otros países como Brasil y Chile se abogan a las reformas educativas y por supuesto centran en este caso la expansión del sistema educativo y la inclusión de sectores marginados de la población justamente en el sistema educativo.
Y en esta segunda mitad del siglo XX, la educación en América Latina también experimentó una explosión sin precedentes, lo que tiene que ver con el crecimiento de numerosas universidades. Por allí está haciendo unos comentarios de la educación, excelente. Se fue muy rápido, no lo observé. Estableciendo numerosas universidades, sin embargo, la calidad y la disparidad de las regiones económicas siguieron como un problema importante, tal como lo que a Tedesco, que seguramente lo han leído, que por allá de 1983. Entonces, estamos hablando del siglo anterior y ustedes pueden observar que además de eso también señalamos que tiene que ver con esas diferencias en lo que es el acceso a la educación, que quizás cuando lleguemos entonces también al siglo XXI aparece por allí. En cuanto a lo que tiene que ver con, aquí seguimos, para que puedan observar aquí la lámina, para el siglo I, que es donde nos encontramos entonces, planteamos que la educación en América Latina continúa enfrentando desafíos significativos y eso lo sabemos, ¿verdad? Eso lo sabemos quienes estamos de una u otra manera involucrados directa o indirectamente en el sistema educativo, además de porque lo que es la globalización, los avances tecnológicos y las demandas laboral que están en constante cambio requieren una educación inclusiva y, por supuesto, adaptadas a las necesidades de este siglo XXI. Y oía ayer a Mitre en una presentación de lo que es las inteligencias artificiales y nosotros tenemos entonces, aunque fuimos formados en el siglo anterior, yo también a mis estudiantes, tenemos que estar a la par de las necesidades del educativo en este momento que estamos en el año 2025. Esto requiere, por supuesto, de educación inclusiva y de adaptarlo a este siglo XXI. Unos autores como Rainer en el 2020, que es más reciente de lo que he tocado, ¿verdad? Señala que se destaca la importancia de las reformas educativas que promuevan, y eso lo venimos viendo desde la UNESCO hace mucho tiempo, lo que es la calidad y la innovación en la educación. Y la UNESCO señala que las tecnologías de la información y la comunicación, que como ustedes saben, nosotros tuvimos que adaptarlos a pesar de que teníamos formación, porque cuando nosotros como docentes nos formamos fuera de nuestros países, al menos la experiencia venezolana nos dice que bajamos en nuestras carreras, independientemente de la especialidad educativa que tengamos, con lo que es las tecnologías de información y la comunicación. Sin embargo, hemos tenido que formarnos y más cuando ocurrió lo que les mencionaba al inicio, que tiene que ver con el año 2019 y 2020 que todos vivimos y a partir se ha transformado todo lo que es el panorama educativo. Nosotros hemos tenido que utilizar esas herramientas para ponernos al día o tratar de estar al día nuevas estrategias educativas que es necesario que implementemos para la función de no solo de profesionales, sino de ciudadanos de nuestro país, de nuestros países en este caso. Por supuesto, ofreciendo nuevas oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza. Sin embargo, también se han exacerbado las desigualdades que les decía hace un rato, lo veíamos en etapas anteriores de la historia, y en este momento también lo estamos, especialmente en zonas rurales y en poblaciones desfavorecidas, como lo señala la UNESCO en el año 2021. Seguidamente vamos a conversar a colocar aquí la última, así se espera, aunque sea pequeñita, para que me vayan siguiendo. Entonces allí vamos entonces a ahondar un poco en lo que es la identidad educativa latinoamericana y caribeña, que en la historia de la educación se ve como un proceso dinámico y de transición
como lo hemos visto, y solo hemos tocado algunos elementos. Si indagamos más profundamente, seguramente vamos a observar otros elementos que fueron fundamentales en lo que es la educación, pero está un proceso dinámico que orientado por el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural con base a las características de los, y eso es fundamental. Hemos trabajado también, no sé si estuvo trabajando en el proyecto TUMI cuando estábamos en todos los países de América Latina, tratando de que las competencias del perfil de los profesionales de las universidades latinoamericanas y caribeñas se parecieran mucho en el caso de las competencias que lograr nuestros estudiantes para luego también poder acceso a otros países o la movilidad de los estudiantes. Eso se trabajó en el proyecto TUMI a nivel de la educación que se llama en Latinoamérica educación superior y que nosotros en Venezuela llamamos educación universitaria, un poco para lograr lo que tiene que ver con, primero, la generalización, pero también lo específico de cada región con base a la diversidad cultural que refiere a esas características que tiene cada país de la región. Y por supuesto tiene que ver también con desafíos actuales de la educación en la región. La educación en América Latina está hoy sometida a cambios acelerados y esos cambios acelerados, no sé si comenzaron en el 2020, pero desde el 2020 hemos tenido de allí hacia acá unos cambios impresionantes que tienen que ver con eso de la ciencia y la tecnología y de las herramientas que están al alcance de nosotros como profesores de procesos de aprendizaje que tenemos que manejar como estrategias que nos permitan lograr la formación integral de nuestros estudiantes, porque lo importante cuando reivindicamos justamente lo que es la educación en la región es formar, además de un profesional, un ciudadano que sea un responsable, que sea crítico, que sea solidario, y eso es fundamental en nuestra región. Además de ello, esos cambios, además de ante una sociedad enmarcada en la complejidad y que requiere, por supuesto, acciones conjuntas, y por eso hablamos de los estados, en este caso de lo que llevan las políticas o las líneas educativas del país. Hablamos también de lo que es la diversidad cultural y su impacto en la educación, que es profundo y multifacético debido a la vivencia de numerosas culturas, lenguas, tradiciones y cosmovisiones que evidencian en nuestras comunidades, y justamente algunos de estos mismos que tienen que ver con la educación de este proyecto TUMI que se realizó, donde estaba el Banco Interamericano, donde estaba la UNESCO, la CELAC y otras organizaciones internacionales. La idea era tener algunas competencias genéricas para la formación de todos los estudiantes, en este caso los participantes en el proceso educativo de la región, pero también que se arraigara lo específico o esa diversidad cultural, que no solamente era la cultura, que también era lo social, que también era lo político, que también es en cada uno de los ámbitos o las dimensiones de la común, se considerara como competencias específicas que debería no solo el profesional, insisto en esto, sino también el ciudadano o la persona que está en formación. Seguidamente conversamos lo que es la historia de la educación en Latinoamérica. Esto es algunos elementos fundamentales que tienen que ver con los enfoques que combinan sus perspectivas, las historiográficas, las sociopolíticas, las pedagógicas, por supuesto, mostrando la riqueza y complejidad de este campo educativo, de este campo cultural, y que deben ser considerados cuando estamos trabajando en un o estamos, vamos a decir, por la ruta de lo que son de investigación en la educación latinoamericana. Esto hay que considerarlo en cuenta
además de los principios que reflejan la función social, la función política y cultural de la educación en la construcción de identidades y de ciudadanía, que es justamente en lo que estoy insistiendo, porque podemos tener un excelente profesional, pero también ese profesional debe tener principios y valores sociales que abonen a lo que es su desenvolvimiento social en una comunidad particular, en este caso en Latinoamérica y el Caribe. Además de las críticas que evidencian la evolución desde la educación colonial elitista a una educación más inclusiva, crítica y contextualizada en este siglo XXI, año 2025, todavía estamos insistiendo y nosotros como facilitadores de proceso, independientemente del nivel o modalidad en donde podamos desempeñarnos, tenemos por responsabilidad de que pueda entonces darse esa ilusión, esa crítica y esa contextualización que es fundamental y que tiene que ver justamente con los principios y valores de una en cada uno de los países de nuestra región. Ahora bien, en cuanto a lo que significa la identidad latinoamericana y caribeña, hemos que presentar algunos de estos autores que quizás ustedes han ya revisado en los materiales y en la que están haciendo para su producto final de este postdoctorado. Tiene como, en este caso, Domingo Sarmiento, planteaba en el siglo XIX lo que es la modernización, la democratización, la visión pública, la alfabetización y la formación ciudadana en aquel momento, y ahora sigue teniendo tanta vigencia, por lo que hemos insistido en lo que es formar una con principios y valores bien arraigados en cada una de nuestras regiones. Tenemos por allí también a Gabriela Mistral, que seguramente sí han oído hablar de esta autora, que plantea y hace énfasis en la pedagogía humanista, de la cual nuestros cursos, al menos en Venezuela, en educación universitaria, su fundamento filosófico está basado justamente en el humanismo. Una educación rural, por aquello de que no atendimos lo que es esa diversidad que tenemos en lo que llamábamos unas áreas más desfavorecidas, por el medio de transporte, por lo alejado, por lo difícil acceso. Y también tiene que ver con valores éticos y sociales, ya estamos hablando en el siglo XXI con la autora Gabriela Mistral. En el caso de Agustín Nieto, en este mismo siglo XX, plantea la escuela nueva, la escuela activa y centrada en el estudiante. Nuestros currículos, tanto de educación básica en Venezuela y en los países latinoamericanos, están en la mayoría sustentados en lo que es la formación integral del estudiante y centro en el estudiante. Además de ello, ya se inició entonces en el 20 con ese enfoque. Y además Eugenio María plantea una reforma y lo ético, la formación de maestros, y incluye un nuevo aspecto que consideramos también fundamental, que es la educación de la mujer. Es importante. Y en este año 20 también José Vasconcelos plantea lo que es la educación desde el punto de vista reformista, culturalista, una escuela como casa del pueblo que nosotros quizás hemos perdido de vista esta escuela como casa del pueblo, pero aquí en Venezuela se eraban los espacios de las instituciones educativas cuando no tenemos horario de actividades académicas para realizar actividades con la comunidad que respondieran a sus necesidades de formación y también para elaborar algunos productos que podían ser beneficiosos para la economía de las familias
la comunidad. En algunas instituciones aún se desarrollan estas actividades. Además de eso, lo que es el liderazgo comunitario, precisamente estamos hablando de hacer unas comunidades más sostenibles, más sustentables y además que puedan tener de estos enfoques cierto grado de autonomía, porque por supuesto por políticas nacionales, políticas estatales, políticas municipales y políticas locales que rigen y establecen todo lo que son las que se siguen, no solamente en educación, sino en otros ámbitos de la vida en común. Ahora, en lo que referimos en este caso, a lo que es el sustento ético, que es también fundamental para conversar un poco en relación a estas autoras. Me parecieron importantes que no son tan, vamos a decir, actuales, del año 2015, Cabrera y Llanera, porque plan las características de lo que es ese sustento teórico de la educación en América, que lo plantea desde esa identidad educativa que debemos ver, desde los principios de inclusión que, si ustedes se han podido dar, pueden plantear la mayoría de los autores. Además de eso, la interculturalidad, la equidad y el respeto en ese proceso educativo. Y otro aspecto fundamental en ese sustento teórico tiene que ver con un proceso integral. Y de eso hemos venido hablando evidentemente, de ese proceso educativo como un proceso integral, que asume a la persona y a quien se esté formando y lo ve desde sus diferentes dimensiones. Además de oportunidades y perspectivas que tienen que ver con los avances normativos y legales, con los movimientos sociales educativos, con el uso estratégico de tecnologías y metodologías innovadoras, de las cuales hemos hecho referencia, que si no lo conocemos debemos irnos formando, al fomento de la integración de la región, que eso nos daría mayor fortaleza en lo que es la formación, pero no solamente en la formación, porque no estamos formando de manera integral, quiere decir a la persona, al ciudadano, también al profesional, en una área específica, el desarrollo de la región, entonces iría en incremento. De allí que es importante asumir lo que plantean estos autores en relación a lo que es el fomento, la integración regional, que se ha dado quizás en algunos convenios nacionales e internacionales, y que de alguna manera estamos obligados, como nos formamos la región, de cumplir con algunos acuerdos, con el compromiso que tenemos, sobre todo en el campo educativo, que el campo educativo, considero, es la columna vertebral de todo lo que es el desarrollo de una nación, y por supuesto en la medida, la suma de el desarrollo de las regiones, países en este caso, entonces la región latinoamericana y caribeña iría también en incremento su desarrollo. Podemos observar allí algo fundamental de lo que hemos venido también conversando, que es los desafíos que tenemos, que plantean López y Gómez en el 20, que hemos detallado de esta manera, tener entonces allí lo que debemos abordar y lo que debemos entonces nosotros superar a los retos o desafíos de la educación latinoamericana y caribeña en este año 2025, que es la persistencia de las desigualdades estructurales que afectan el acceso y la calidad educativa, y eso lo podemos indagar, investigar cómo está la región en cuanto a lo que es el proceso educativo en diferentes niveles educativos.
Además de eso, especialmente pueblos indígenas que habíamos conversado, afrodescendientes y comunidades rurales, presentan algunas características quizás diferenciadas y en la cual los estados, en este caso, tendrían que hacer más énfasis en la formación de docentes que atienda específicamente las comunidades. Algunos países, quizás lo de ustedes como el nuestro, tenemos comunidades indígenas, pero también tenemos una unidad, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que forma educadores para desempeñarse en escenarios indígenas, pero también tenemos educadores que egresan de esta universidad para atender a la población rural, porque las características, y ustedes lo saben, de lo que es la población rural, la población indígena y la población afrodescendiente, tiene diferencias cuando nosotros asumimos la reivindicación de su forma, de su educación y, por supuesto, la contextualización, que también es fundamental. ¿Qué otro desafío tenemos? Entre los modelos educativos hegemónicos y la necesidad de adaptar currículos y prácticas pedagógicas a contenidos pluriculturales y plurilingües, que justamente es donde debemos hacer énfasis, pero además de eso, que los estados asuman desde las políticas educativas la formación y realmente adaptar esos currículos a lo que es el contexto y las necesidades de esta población, que también requiere la formación desde sus creencias, sus costumbres, conocer lo genérico, pero también hacer en sus especificidades. Otro desafío es el impacto de la globalización y las políticas neoliberales que han presionado por reformas educativas estandarizadas, limitando la autonomía regional. Esto lo López y Gómez, como les dije, en el año 23. Sin embargo, nosotros, al menos hablo de la experiencia, tenemos algún porcentaje para un currículo contextualizado. Quiere decir esto, que hay líneas generales del Estado venezolano en este caso, pero también hay líneas específicas, políticas educativas, que deben contextualizarse con base justamente a necesidades de cada una de las localidades o de los de la población que existe allí en cada uno de lo que tiene con el territorio nacional. Y los retos de la formación docente, de lo cual hemos conversado y es fundamental, y quizás ustedes lo ven en alguno de sus trabajos de investigación, lo tengan como indicador o como una dimensión, porque en la mayoría de lo que hemos revisado a nivel de América Latina y el Caribe, en cuanto a lo que es las dificultades o los retos para avanzar hacia la calidad educativa, lograr esa formación de la cual estamos planteando, es justamente la formación docente. Y además que, por supuesto, se hace con una visión práctica, reflexiva y crítica y contextualizada, que responda a las demandas sociales y culturales actuales. Estamos hablando de este momento. Ya hemos hecho un recorrido y hemos visto que en diferentes de la historia de la educación sí se han hecho esfuerzos. De hecho, creo que no estuviéramos aquí si no existieran con anterioridad todos los que se han hecho para lograr estar en este momento, en este siglo, hasta la educación, pero sabemos que es necesario superar todos los desafíos que estamos presentando aquí. Ahora bien, continuando con lo que tiene que ver con los retos de esta en América Latina, hablamos de lo que es la tecnología como catalizador. Porque esta tiene de ser catalizador para superar las barreras geográficas y socioeconómicas. De hecho,
estamos haciendo un ejercicio de ello. Los educativos en línea, recursos digitales, plataformas interactivas pueden democratizar el acceso a educación y mejorar, por supuesto, la enseñanza. Cuando hablamos de este enfoque educativo técnico y unal, por supuesto es importante fortalecer la educación técnica que es clave para preparar a los estudiantes para el mercado laboral, pero como decía, no es solamente ser un excelente profesional y eficiente, sino también ser un excelente ciudadano para lograr mejores países en una región. Y por supuesto, esto tiene que ver con la integración de habilidades prácticas y en sectores específicos que pueden impulsar la empleabilidad y el desarrollo económico. Y no sé, les comento de la experiencia, pero en este enfoque de la tecnología también aquí desde educación básica se está implementando lo que es el emprendimiento. No sé si conocen la palabra, lo podemos conversar en un rato. Más de ello, por ejemplo, en lo que es este enfoque tiene que justamente impulsar la educación superior, en sentido contrario a la corriente, muy bien. Y tiene que ver más con lo que decíamos hace un rato, otro de esos retos, la formación docente, que en este caso haya formación docente, que es lo que nos dan desde, vamos a decir, desde las institucionales, pero también nosotros tenemos que autoformarnos, por lo que les decía y les hace un rato, cuando nos formamos como profesores, yo soy padre de biología, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ustedes también saben que en una universidad no trabajamos lo que es las tecnologías, pero en este momento lo que trabajar. Y ya nosotros somos egresados, ¿verdad? Ya tenemos un título de profesor, de licenciado en educación, y no tenemos esas competencias. ¿Qué hacemos? Más allá de la formación docente, considero, está la autoformación. ¿Qué significa eso? Que si yo conozco como docente de cuáles son mis habilidades, que requiero como herramientas o estrategias lograr tener un mejor desempeño, entonces yo tengo que autoformarme porque ya no estoy quizás en el sistema educativo formal, que ya estudié, ya egresé, ya hice mi maestría, ya hice doctorado, ya hice mi postdoctorado, pero surge algo nuevo, entonces autoformación considero que también es fundamental, o sea, desde mi propio interés, desde mi autonomía para el aprendizaje y para la formación, debería ir de esta manera. Esto permite, en el caso de la formación, de lo esencial para mejorar la calidad educativa y, por supuesto, las inversiones significativas en programas de desarrollo profesional puede fortalecer, o mejor dicho, que fortalece las habilidades pedagógicas y mantener a los actualizados con las mejoras para realizar unas mejores prácticas. Pero fíjense que hablábamos hace un rato que con estos avances de la ciencia y tecnología que yo siento que están tan acelerados, quizás nosotros no logramos estar a la... Pero ¿qué requerimos para nuestro desempeño? Para ser un mejor profesional, para ser un mejor facilitador de actividades académicas. ¿Qué necesito? Y en esa necesidad es que tengo que formarme o autoformarme, que es justamente también lo que ustedes están haciendo en este momento con los cursos de los postdoctorados en los cuales quiero profundizar el conocimiento, pero además de eso, generar un aporte a la sociedad del conocimiento, pero también a la práctica donde me estoy viendo. También conversamos de lo que es la intercolaboración entre entes públicos y privados que consideramos fundamental porque puede ser un motor para el cambio, iniciativas con, por supuesto, que pueden aportar recursos, experiencias, soluciones innovadoras para abordar los desafíos estructurales que enfrenta la educación, porque quizás nosotros podemos formarnos, podemos tener una excelente diseño, pero también hay algunos retos que son estructurales que quizás tendríamos entonces que tener esa colaboración entre los entes públicos y privados para poder ir solventando situaciones que se presentan en lo que es la educación. Seguidamente, entonces podemos observar aquí pequeño, lo tienen aquí como les dije en su
en su WhatsApp, aspectos por resolver. Falta por resolver. Estos son solamente algunos aspectos que habla la Red Educativa Mundial en el 2023, pero nosotros quizás podamos actuar y hacer un listado de algunas otras cosas que con seguridad ustedes lo han observado en su desempeño, que tiene que ver con lo que es la brecha de acceso y equidad. Allí el acceso equitativo a una educación de calidad sigue siendo un desafío primordial en Latinoamérica y el Caribe. Las disparidades entre áreas y rurales, además de las indígenas y las afrodescendientes, así como las fallas de recursos en las comunidades, contribuyen a la brecha educativa que afecta a millones de estudiantes en la región. Y sería bien interesante que pudiéramos realizar una investigación en cuanto a los indicadores de la educación, enfocándonos quizás en un nivel, ya sea educación, no sé cómo lo denominan en sus países, pero generalmente la UNESCO habla de educación básica, ¿verdad? Educación universitaria o educación superior. Sería bien interesante ver cómo está la brecha de acceso y equidad de la educación en países en este momento. Además de ello, lo que siempre he conversado y quizás no lo hemos concretado, sin embargo, en algunos países avance en lo que son los índices de los o indicadores de calidad educativa, que a pesar de los esfuerzos, la calidad educativa varía considerablemente en esta región, ¿verdad? La falta de estándares y la formación insuficiente de los maestros y la carencia de recursos adecuados impactan directamente en lo que es la calidad de la enseñanza. De allí que tenemos que de manera abordar este aspecto por resolver en el caso de la latinoamericana y caribeña. Otro aspecto fundamental que consideramos de esta red educativa mundial es la red socioeconómica, que ya también las habíamos mencionado, y justamente tiene que ver con el reflejo en el ámbito educativo, ya que los estudiantes de bajos recursos enfrentan barreras adicionales, desde la falta de acceso material hasta la ausencia de infraestructuras adecuadas en sus instituciones educativas. Y como les decía hace un momento, hace falta la intercolaboración, porque nosotros podemos tener un excelente desempeño, pero la intercolaboración en públicos y privados es fundamental para solventar algunos retos o debilidades que son de mayor envergadura en el caso de los latinoamericanos y caribeños. Y por supuesto lo que es la desconexión digital. La digital es un desafío especialmente relevante en estos momentos, observado por lo que habíamos conversado de este evento del año 19 y 20, ¿verdad? Y la falta de acceso a dispositivos de actividad ha ampliado la distancia entre aquellos que pueden acceder a educación en línea y aquellos que no tienen acceso a educación. De tal manera que esto es fundamental que nosotros lo podamos revisar, reflexionar y además, con toda seguridad, independientemente de los temas que estén desarrollando, van a tocar alguno de estos aspectos. Y mostrarles la última lámina para luego conversar, para no tener entonces que volver a hacer esta presentación que es tan pequeña, porque ustedes lo van a tener o lo tienen ya en el chat, pero esto se los traje para conversar en relación a la propuesta de la actividad del debate que nos corresponde el próximo sábado. Yo les dejé aquí preguntas generadoras, por la cual el doctor Calixto me había dicho un rato al inicio que estaban trabajando, hicieron un primer trabajo en pareja, caso de él y el doctor Carlos, ¿verdad? Que habían hecho un trabajo, y este trabajo son 3 preguntas generadoras que va a ser el final lo que vamos a presentar, y que ustedes deciden si trabajarlo de esta manera y si escoger alguna de estas interrogantes. Señalamos lo siguiente: ¿de qué manera la educación en América Latina ha contribuido a la construcción y transformación de la identidad latinoamericana, considerando los procesos históricos de mestizaje, cohesión y regionalidad? Esa es una de las preguntas generadoras. La siguiente dice: ¿qué papel juegan las representaciones lógicas presentes en los materiales educativos
y en el currículo oficial en la de la identidad latinoamericana y cómo pueden los educadores promover una visión crítica y plural de esta identidad en el escenario educativo. Finalmente, cómo influye la identidad docente en la calidad de la educación y en la reivindicación de la identidad educativa latinoamericana, considerando los desafíos y particularidades socioculturales de la. Entonces, allí tenemos lo que hemos hoy presentado para esta conferencia y por supuesto entonces le damos la oportunidad a cada uno de ustedes y a los que no habían saludado, bienvenidos. Y bueno, por aquí el doctor Calixto levantando la mano, ¿cómo no, doctora? Reiterada buenas tardes, doctora. El tema suyo, yo diría que ha recreado con pincelada de síntesis un área dentro de la ciencia de la educación que es de riqueza múltiple. Así que la felicito. Y como todo tema tiene elementos que pueden ser comentados. El tema de la identidad en América Latina, yo diría que ha pasado, que usted destacaba la etapa precolombina, es cierto, inclusive hay estudios que hacen énfasis en esa etapa para los presupuestos educacionales en la región, pero esa educación precolombina quedó en el pasado y el periodo de colonización y neocolonización uso modelo etnocéntrico, lo que ha originado un reclamo por lo acentral y lo autónomo. Y en varias ocasiones usted lo mencionó, un ejemplo que llega a la actualidad con fuerza en que es como la educación rural, que tiene una potencialidad natural, ha sido minimizada y subordinada a esos patrones externos. Yo coincido con usted que la globalización en el siglo XXI es un proceso que podemos utilizarlo porque es una oportunidad para la internalización de lo nuestro. Este mismo doctoral, gracias a esa globalización en las áreas de la tecnología, permite, mediante las redes académicas y de gestión de conocimiento, y buscar un énfasis en lo inclusivo y en lo identitario latinoamericano. Hay un momento, doctora, que yo quiero destacar porque lo he estado siguiendo a través de la red de otras redes en la que tengo interacción, es el hecho de que esa diversidad cultural que usted ha destacado en varios momentos de su intervención, yo la América Latina en una manifestación de confluencias conceptuales. Y esa confluencia conceptual, que inclusive se ha socializado la idea mediante artículos, he también tenido participación interactiva en esas publicaciones, el doctor Vitri, es una fortaleza de la idea en la región. Y esa confluencia conceptual está en constante complementariedad, dado el carácter inexacto que tiene el conocimiento humano. Y al usted mencionar la figura destacada de la región latinoamericana en la educación, usted hizo una selección. Cada vez que hacemos selección, los que no, otros pueden adicionar o pueden disminuir. Pero en caso, yo pienso que esa selección que usted hizo es una selección que recoge un eco que está en la bibliografía que uno estudia, pero en la búsqueda de la singularidad filosófica y didáctica de la diversidad de conocimiento en la que yo me he
introducido. Yo diría, tenemos que abrirnos también a las áreas de literatura, de poesía, de política, de sociología, de religiosidad, para poder tener un abanico plural, heterogéneo, de esa educación diversa de América Latina, que la posiciono como un concepto transdisciplinar porque es reflejo de esa diversidad cultural que tenemos en la región. Y una manera, diría yo, de acercarnos a esa diversidad cultural es la fortaleza que existe en la relación entre descentralización, diversidad y masividad. Triada que ha sido minimizada y prácticamente invisibilizada bajo el pretexto de la centralización para alcanzar la unidad, y lo que ha hecho producir los patrones clásicos. Y lo endógeno, lo autóctono, ha quedado en un segundo plano. Y esa triada yo creo que posibilita la introducción de una sinergia y una resiliencia de nuevo tipo. Y cuando usted hablaba de adecuaciones curriculares, desde esa triada de la descentralización y la diversidad masividad, yo defiendo la posibilidad de una adecuación curricular descentralizada, contextual, personal, en unidad dialéctica múltiple, la norma, no en antagonismo, que posibilitaría la incorporación de todos los reclamos que puedan existir en determinados países y regiones y comunidades con respecto a la satisfacción que se quiere de la educación. En ese sentido, no me permite adicionar que un reto que tiene la región está en la formación, en los procesos formativos universitarios. Que las universidades se han ido modificando y perfeccionando, pero la formación de profesionales tiene mucha dependencia de modelos eurocéntricos. Y esa dependencia de modelos eurocéntricos no permite la incorporación de la cosmovisión latinoamericana para fortalecer esa identidad. Es como nosotros somos en América Latina, desde la individualidad de cada ser humano, autores múltiples de nuestra riqueza. Y eso debemos aprovechar en función de la formación del conocimiento. Ya que usted me lo permitió, usted desarrollaba su disertación, que reitero, me resultó muy interesante. Yo fui haciendo estas anotaciones que rápidamente he comentado y que he socializado con más colegas presentes en esta sala virtual, por lo que agradezco la atención prestada. Gracias, Rodrigo. Siempre tan atinada sus aportes. Y por supuesto tenemos los aportes aquí del doctor Carlos. Bueno, fíjense que usted ha hecho, ¿cómo diríamos? Como una síntesis de los elementos, por eso les decía, como la presentación se veía pequeña, podrían ir haciendo nombres y ya la tiene por allí, ¿verdad? Pero usted habló algo fundamental que tiene que ver con el abanico plural heterogéneo, como se ve lo que tiene que ver con esa educación, desde el punto usted decía de la transdisciplinaridad, y hablaba de que la satisfacción de la educación como una composición latinoamericana, y por eso le señalaba que de ese proceso que revisamos histórico, que la historia amplia, pero quisimos hacer una síntesis bien apretadita allí, sí se han hecho muchas cosas en educación, pero nos falta mucho por hacer. Usted hablaba de esa identidad educativa y por supuesto de lo que ha sido que la educación, no solamente la educación rural, ha sido subordinada. Planteaba también cómo nosotros podemos aprovecharnos de lo que es la globalización justamente para desarrollar algunas estrategias y algunas actividades como las que estamos desarrollando.
y planteaba lo que tiene que ver con las fortalezas de la región. Nosotros tenemos fortalezas no solamente desde el punto de vista de la educación, que quizás lo vemos como un acto cultural, social, pero también político, que debemos entonces considerar para presentar nuestros aportes, porque nos decimos, bueno, debemos estar como científicos, debemos estar como quizás un representante político para poder aportar, pero no, desde nuestro desempeño, desde nuestra preocupación, desde la corresponsabilidad en la acción de los ciudadanos latinoamericanos, allí nosotros perfectamente podemos intervenir, porque tenemos a una cantidad de participantes, de estudiantes con nosotros, allí están, y cuáles son los valores que nosotros vamos a dar, cuáles son los principios, cómo vamos a valorar lo que tiene que ver con la identidad de cada uno de nuestros participantes en nuestros países, cómo lo vamos a hacer, y eso es parte del aporte del cual nosotros somos responsables conjuntamente con el Estado y con la sociedad, que nosotros somos también parte del Estado y de la sociedad, de aportar para una mejoración y reivindicar lo que es la educación latinoamericana y caribe. Gracias, doctor Calixto. Si alguien tiene otra participación, digan, están de acuerdo con la actividad que vamos a desarrollar al final, que tiene que ver preguntas generadoras, o si quieren tener otra pregunta general que tenga que ver justamente con lo que estamos trabajando, ¿verdad? En este sentido, que es la educación latinoamericana, reivindicación de la edad educativa regional. Dígame, doctor, está levantando la mano nuevamente, ¿listo? Sí, no, a mí me parece que las preguntas que ustedes sugieren para el debate responden a que usted ha seguido en la disertación de hoy, y son una provocación a continuar cambiando. Así es, justamente preguntas generadoras, para la reflexión y para generalmente ese debate, ¿no? Y que surjan los aportes, que emerja todo eso que ustedes tienen como experiencia y como estudioso de lo que es la... ¿Alguna otra participación? De todas maneras, fíjese, podemos también ir, duda, cualquier pregunta, también podemos ir conectándonos o desarrollando por allí alguna pregunta, alguna duda en relación a la actividad por el chat, pero ya sabemos que nos encontrar, ¿verdad?, el próximo sábado con justamente lo que es el taller de donde, como les dije al inicio, facilitar un espacio de discusión crítica al tema de esta conferencia, ¿sí? Al tema de esta conferencia lo vamos a hacer el próximo sábado. Y las preguntas generadoras, ustedes pueden partir de allí. Esas preguntas generadoras también pueden ustedes acogerlas para su trabajo final. O también, como ustedes ya vienen desarrollando trabajos en diferentes seminarios para su tema, el que van a aplicar o van a hacer libros o van a hacer artículos en revistas, entonces la idea es que los contenidos de este seminario puedan hacer aporte al trabajo que ustedes están desarrollando. Entonces, si no hay otra participación, gracias, doctor Mario. Gracias, doctor Mario. El doctor Guillermo, gracias. ¿Alguna otra participación? Entonces, si no hay otra participación, les voy a agradecer a todos ustedes estar hoy aquí. Cualquier inconveniente, mejor dicho, cualquier duda, cualquier pregunta, entonces la podemos hacer también por el chat, y estamos atentos a actividades que nos indica por allí también el doctor Vitre, porque recuerde, este postdoctorado también tiene adicional a las actividades de cada sábado, otras actividades de conferencias a las que somos invitados, que siempre de alguna manera representan un aporte para el tema de acción que estamos desarrollando para nuestro producto final. Yo trato de estar en la mayoría de las actividades, como les dije. Vi ayer la participación del doctor Vitre en la mañana, de lo que son las inteligencias artificiales, y esta es una herramienta muy valiosa, o son herramientas muy valiosas, porque miren eso,
que son herramientas muy valiosas para hablar los procesos de investigación que permanentemente tenemos nosotros desde nuestro desempeño profesional. Así que es importante también que podamos participar en estas actividades. Así que si no tenemos ninguna participación, doctor Vitre, si está por allí. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Entonces, bueno, vamos a Mario, vamos entonces a dar por finalizada la actividad de hoy y agradecemos al doctor que nos haya facilitado que hayamos iniciado este seminario. Muy bueno, que estén bien, saludos. Saludos. Saludos, doctora. Saludos, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos.